Le molestó al encargado del CENTCOM que los senadores estadounidenses le refregaran la verdad en su cara. Han perdido humillantemente esta guerra con Irán. ¿Y cuántos estadounidenses más, cuántos militares estadounidenses más van a morir en el estrecho de Hormuz por una guerra que han perdido de la forma más humillante posible? Mientras el encargado del CENTCOM se sentía indignado por esto, en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, los generales y los almirantes de más alto nivel en el ejército estadounidense, incluso déjenme mostrarles algunas de las fuentes, no nada más los que están en activo, también los que ya se retiraron, le están dando la espalda al señor Donald Trump. Su propio secretario de Defensa, Pete Hess, en un movimiento sin precedentes que ha sacudido los cimientos del Pentágono en las últimas horas, pues están revelándosele al presidente de los Estados Unidos. Esto ya está confirmado en múltiples filtraciones que han aparecido de manera simultánea. Fíjense ustedes bien en esto, están apareciendo estas filtraciones en el New York Times, en el Wall Street Journal, en ProPublica, en NBC News, hasta en los canales israelíes. Todos están citando fuentes militares estadounidenses de primer nivel que ya han roto filas con Estados Unidos, con su comandante en jefe, mejor dicho. Ellos juraron lealtad y proteger y luchar por su país, por su patria, y están viendo cómo su presidente los está llevando al abismo. Y entonces están hablando, están exponiendo lo que realmente está pasando dentro del propio Departamento de Defensa y ya no se están guardando nada en esto que es a todas luces una rebelión. Yo soy Víctor, esto es TMF Noticias y esta noche vamos a cerrar nuestros análisis de esta forma, explicándoles cómo es que la cúpula militar de los Estados Unidos pues ha llegado al punto de romper el silencio institucional, de desafiar públicamente a su propio comandante en jefe, de rebelarse, llámenlo deserción, rebelarse, como sea. El caso es que esto es algo que no se veía desde Vietnam y que ya está teniendo consecuencias devastadoras para la guerra, que en el propio Congreso de los Estados Unidos, por eso arrancamos así, le están diciendo, esto es un fracaso. ¿Cuántos militares estadounidenses más van a morir por la incompetencia de su presidente, de su comandante en jefe? ¿Qué es lo que ha provocado esta rebelión de las propias tropas? Bueno, pues resulta que Pete Hess, y esta es la gota que derramó el vaso, ha estado purgando a los generales más experimentados del ejército estadounidense, los que de alguna manera podían asesorar para librar esto o para evitar que el daño fuera aún peor. Bueno, pues están despidiendo a figuras muy queridas por las tropas estadounidenses y están dejando puestos claves del Pentágono vacantes por meses, todo mientras las bases estadounidenses en Medio Oriente son bombardeadas con misilazos y drones iraníes y los están corriendo porque esto se atrevieron a decir, el señor presidente está mal, esta estrategia no va a funcionar, no es posible hacer esto y el resultado va a ser fatal. Entonces, querían gente que les dijera que sí a todo y estos militares no lo hicieron y los han corrido. El caso más emblemático de todo esto hasta ahora pues ha sido el del general Randy George, que era precisamente el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense. Ese, para que tengan ustedes una idea, pues estamos hablando de que es el puesto más alto de las fuerzas terrestres de Estados Unidos y Hegseth resulta que lo despidió incluso en una llamada telefónica apenas hace unos días y bueno, una llamada de 15 segundos, no le dio explicación y desde entonces resulta que nadie ha ocupado ese lugar. Estados Unidos no me lo van a creer, pero ha pasado ya todo este tiempo con el puesto militar más importante del ejército de los Estados Unidos vacante. ¿Se imaginan ustedes una empresa en medio de una crisis financiera sin director ejecutivo? Bueno, pues esto es mucho peor porque aquí no se trata de dinero, se trata de vidas humanas. Y no solamente es el caso del general George. Pete Hess también forzó la salida del general Christopher Donoghue, que es un tipo que era conocido como el último soldado en abandonar Afganistán, por su papel en la retirada del 2021. Donoghue estaba a cargo, de hecho, de las tropas estadounidenses en Europa, tenía experiencia en África, había estado aplicando con mucho éxito las lecciones que se aprendieron en Ucrania sobre cómo defenderse de ataques con drones y misiles, cuando Irán precisamente bombardeó estas bases en Medio Oriente
y precisamente todo ese conocimiento, toda esa experiencia militar que tenía acumulada es la que se necesitaba para proteger a las tropas estadounidenses. Y Pete Hess, pues adivinen ustedes, decidió correr a Donahue y lo sustituyó por un general que tenía prácticamente cero experiencia, que es visto como un incondicional maga, y lo que ocurrió después fue exactamente lo que muchos oficiales temían, pues según un informe que publicó la NBC News, Irán logró infligir daños por más de $5,000 millones a las instalaciones de inteligencia de los Estados Unidos en la región, justo como le había advertido este alto mando militar qué sucedería. Estamos hablando, amigos, de edificios de la CIA, estamos hablando de centros de vigilancia electrónica, equipos de espionaje estadounidense que le costó al Pentágono años desarrollar, millones de dólares, y los iraníes lo volaron en días. ¿Sabían exactamente dónde estaban ubicados esos activos? No estaban disparando al azar, ellos tenían información precisa, y eso es algo, amigos, que debería estar generando muchas preguntas incómodas en la Casa Blanca. Ahora, aquí viene la parte más delicada de esto. El almirante Brad Cooper, que es el comandante del CENTCOM, el mando central de las operaciones militares en Medio Oriente, ha estado diciéndole a Donald Trump exactamente lo que quiere escuchar. Es el tipo que vieron ustedes ahí entrevistado al inicio, el que se indignó cuando los congresistas estadounidenses le dijeron que han perdido, han fracasado humillantemente en Irán, y cuántos soldados más de los Estados Unidos van a tener que morir, como aceptando que los cadáveres de los militares estadounidenses están llegando y se están amontonando en Estados Unidos, y cuántos más faltan. Bueno, el líder del CENTCOM, el encargado del CENTCOM, según estas filtraciones que ha hecho hoy el Wall Street Journal, pues Cooper le vendió una guerra rápida y fácil a Donald Trump, le dijo que iban a salir victoriosos, presumió incluso de las bajas infligidas a los líderes iraníes el primer día. Todo sonaba maravilloso, ¿no? Señor presidente, la operación fue un éxito, logramos asesinar a 168 niñas inocentes en Minab, somos unos héroes de guerra porque matamos a sangre fría a niñas que estaban estudiando en una escuela, también bombardeamos y matamos al ayatolá Ali Khamenei y a muchos otros civiles. Todo un exitazo, ¿no? El problema es lo que vino después. Ya después de que ellos habían atacado, de que habían agotado sus sistemas de defensa, llegó la venganza de Irán. En privado, según se saben por estas filtraciones a la prensa estadounidense, pues resulta que el general Cooper incluso le habría recomendado a Donald Trump hacer una pausa en los bombardeos porque la campaña militar había llegado, decían, al límite de su efectividad. En público, cuando tuvo que comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos, ahí lo vieron ustedes, pues salió a defender la estrategia con uñas y dientes como si fuera pues un éxito total, cuando en realidad pues lo que fue un fracaso. Se indignó cuando le dijeron lo que era esta guerra. Y eso pues es una gran contradicción que está destrozando la credibilidad militar de los Estados Unidos. Porque por un lado pues tienen ustedes ahí, lo veíamos, ¿no? A los comandantes en el terreno, y eso dista mucho de la realidad de la guerra que están perdiendo. Por el otro lado, que tienen a la cúpula militar estadounidense tratando de vender una imagen de una victoria que no corresponde con la realidad. Nadie puede creer que Estados Unidos ha salido victorioso de esto. Yo creo que ni los MAGA más fanáticos pueden decir que han ganado la guerra en Irán. Los soldados estadounidenses al final del día pues son los que están pagando el precio más alto. El general Barry McCaffrey, que es un veterano condecorado con 4 estrellas, un general que sirvió en Vietnam y en la Guerra del Golfo, incluso publicó un análisis en las últimas horas que es escalofriante, porque lo que dice McCaffrey pues es que aunque la Marina de los Estados Unidos sigue siendo una fuerza letal con 20 buques de guerra, 2 portaaviones en la región, pues el problema es que tienen un colapso en su logística y que los iraníes han logrado destruir, y eso lo dice un general estadounidense, los iraníes han logrado destruir con éxito las bases logísticas en el Golfo Pérsico con misiles balísticos, con drones, y que ahora pues la flota tendrá que ser abastecida desde Diego García porque a Estados Unidos ya no le quedan bases funcionales en el Golfo Pérsico porque Irán las ha volado en 1000 pedazos todas. Por eso tienen que ir hasta Diego García. Y por eso vale la pena también checar esto, ¿no? Coinciden fuentes persas, árabes, estadounidenses, el Washington Post, el New York Times. Tienen que ir hasta Filipinas, imagínense.
o Diego García. Son sus únicas dos opciones. ¿Qué significa reabastecer insumos, combustible, provisiones para la tripulación? Pues les toma días para llegar a un lugar de aprovisionamiento. Y en una guerra, pues días es una eternidad. Imagínense que están bajo ataque y que necesitan refuerzos de un portaaviones. Oye, ¿dónde está el portaaviones? No, pues es que se le había acabado el papel de baño y se fue a Diego García por más rollos, ¿no? O lo que sea que necesitan de mantenimiento. Entonces, McCaffrey hizo este análisis que además nosotros ya lo habíamos mencionado, que lo que confirma pues es que las Fuerzas Armadas estadounidenses probablemente ya perdieron el acceso de manera permanente. O sea, esto no es temporal. Ya permanentemente Estados Unidos habría perdido, según su perspectiva, estas 15 bases militares en el Golfo Pérsico, se llamaban, 15 bases militares estadounidenses destruidas permanentemente por Irán. Y hay que pensar en esto, amigos. Estados Unidos ha estado construyendo y manteniendo esas bases militares por décadas. O sea, desde que nacimos, al menos yo, esas bases ya estaban ahí. Invirtieron miles de millones de dólares. Después de la caída de Saddam Hussein, metieron muchísimo más. ¿Todo para qué? Pues para garantizar que fueran los dueños, amos y señores del Golfo Pérsico. E Irán acabó con eso en 6 meses. Y en 6 meses Estados Unidos perdió 15 de esas bases, dice el general Cooper, permanentemente. Si eso no es un fracaso, amigos, díganme ustedes qué es. Es un colapso estratégico que ni Vietnam, vaya. Ni Vietnam. Esto todavía es más vergonzoso. Ya no lo van a revertir. Y lo peor de todo esto para Estados Unidos es que mientras las tropas están en el terreno ahí luchando con medio tazón de arroz al día, sin ducharse, sin tener acceso siquiera a inodoros funcionales, pues el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hoy se la pasa publicando memes y videos de carreras de autos. Imagínense, Sean Parnell, un funcionario del Pentágono, sale a publicar imágenes de un evento de la Grand Prix con el mensaje America Makes Inc., como si estuvieran celebrando una victoria deportiva en lugar de gestionar una guerra que están perdiendo. Y Pete Hess pues sale ahí prometiendo que van a fabricar interceptores Patriot en Estados Unidos para no depender de las cadenas de suministro extranjeras. Suena muy bonito, nada más que como lo veíamos en la transmisión anterior que hice, ¿de dónde van a sacar litio si Canadá ya le bloqueó a Estados Unidos el acceso al litio canadiense? ¿Saben quién más tiene litio? China. Y China no solamente le bloqueó el acceso al litio, le bloqueó el acceso al cobalto, al grafito y al níquel. Entonces, con estos 4 elementos, China y Canadá se pusieron de acuerdo y le hicieron jaque mate. ¿Cómo van a fabricar misiles Patriot? ¿Con qué minerales críticos? La realidad, amigos, es que un Patriot depende de muchísimos componentes que se fabrican en decenas de países diferentes. Sin China no pueden. Y déjense ustedes sin China, repito, decenas de países. Microcomponentes, semiconductores, minerales críticos, repito, necesitan níquel, litio, cobalto, grafito. Y todo esto pues no lo tiene Estados Unidos. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es el comentario más estúpido de la semana, seguramente. El que hizo el secretario de Defensa. Bueno, no menos torpe que el comentario seguido por el cubano que odia a Cuba, el secretario de Estado Marco Rubio, que pues está haciendo llamadas desesperadas a los aliados en Medio Oriente diciéndoles que porque ahora Estados Unidos está planeando nuevos ataques contra Irán, pues tienen que apoyarlo. ¿Cuál es la razón? Pues simplemente no tienen las capacidades militares para proteger a sus aliados, esa es la realidad. Y la seguridad que Estados Unidos les garantizaba, pues hoy se ha desmoronado. El Golfo Pérsico lo sabe, que Estados Unidos se ha convertido en un tigre de papel. Miren lo que dice el general Cooper, que perdieron el acceso permanente a 15 bases, que prácticamente pues, son todas las importantes que hay en el Golfo Pérsico, coincide con la firma del Pacto de la Meca. ¿Por qué los países del Golfo Pérsico están haciendo pactos de protección mutua que excluyen ya a Estados Unidos? Porque ya son un tigre de papel en Medio Oriente. Ya no tienen bases funcionales. Lo vimos ayer. ¿A quién invita Arabia Saudita y Turquía para unirse al Pacto de la Meca? Según filtraciones. ¿A Irán? ¿Por qué? Pues porque dicen, pues cuídate de mejor invítalo y aquí adentro. Oye, Irán, te proponemos un trato. Si te ataca Estados Unidos, nosotros te defendemos, pero
pues no nos ataques, mejor somos parte de la misma alianza. Esto pasa horas después de que Estados Unidos sacara su famoso día D económico contra Irán, en donde le decía a los países pérsicos y al resto del mundo, decidan del lado de quién están, de Irán o mío. Pues todo el mundo se fue del lado de Irán. Al menos los antiguos países pérsicos, aliados de Estados Unidos, antiguos aliados de Estados Unidos, del Golfo Pérsico, pues están prefiriendo del lado de Irán. Porque, pues, ¿qué les puede ofrecer Estados Unidos si han perdido el acceso permanente a 15 de estas bases? Y ya se dieron cuenta, pues, que Irán las voló. El Pacto de la Meca, que incluye Pakistán, Arabia Saudita y Turquía, y que ahora están coqueteándole a Irán. ¿Y quién no está ahí? Pues bueno, no está Washington. Y el nombre en sí los excluye. ¿Qué es? Es un pacto militar, es una mini OTAN, en donde el primer requisito no escrito, a ver, el Pacto de la Meca, pues ahí está. Si es que ser musulmán. Donald Trump no es musulmán, Estados Unidos no es musulmán, no caben en ese pacto. Pero además no quieren que quepa. Están excluyendo a Estados Unidos de ahí porque los ha metido en más problemas que soluciones. Por cierto, hablando de Arabia Saudita, pues Trump ahora está ofreciéndoles un programa nuclear civil, que yo se los puse aquí, en donde para tratar de reconquistar el favor de los saudíes, lo que está diciendo Donald Trump es, oigan, y si les doy chance, ahí lo tienen ustedes, ¿por qué no hacen ojivas nucleares? Les caería toda, se vería bien bonito Arabia Saudita con armas nucleares. El camino directo a tener esa capacidad nuclear de grado militar. Ahora resulta que Estados Unidos da permiso de quién sí tiene y quién no tiene ojivas nucleares. Nos dijeron que todo este conflicto se trataba de la no proliferación nuclear, que supuestamente bombardearon al Ayatollah Ali Khamenei y a 168 niñas en Minab, and so on, como se dice, ¿no? En Estados Unidos, pues porque no querían que Irán tuviera armas nucleares. Pero ahora resulta que le están dando permiso a Arabia Saudita para que las haga. Y lo están todavía empujando al camino nuclear. Es el mismo patrón que ya hemos visto. Primero se destruye la estabilidad regional, luego se negocia desde una posición que ahora ni siquiera es de fuerza. Hoy Estados Unidos está negociando desde una posición de mucha debilidad, ofreciendo lo poco que le queda. Mira, hazte ojivas nucleares, lo que quieras. Hazme todo menos falta, Arabia Saudita. Nada más que no está claro que el Congreso, incluso con mayoría republicana, esté dispuesto a dar el visto bueno de eso que ha dicho Donald Trump. Sobre todo porque se les vienen elecciones en noviembre y lo que está pasando ahora en el Pentágono, pues no es una crisis más. Amigos, ya es un colapso de un sistema que se suponía que era el más preparado del mundo. La potencia militar más poderosa del mundo, nos decían. Un ejército con presupuesto de más de 800,000 millones de dólares que se ha quedado sin interceptores en medio de una guerra. ¿Por qué? Porque su secretario de Defensa estaba más preocupado por purgar a los generales que sí sabían de guerra, que no eran payasos bufones de Fox News y que le advirtieron que esto iba a pasar y que decidió ignorarlos. Y todo esto mientras los soldados estadounidenses, los que están viendo cómo sus compañeros mueren, cómo sus bases son pulverizadas, cómo el enemigo tiene información precisa sobre sus movimientos, pues están siendo traicionados. No por Irán, Irán es el enemigo. Están siendo traicionados por un liderazgo que antepone su agenda maga a las seguridades de sus propias fuerzas. Por eso no es casualidad que todas estas filtraciones que hoy estamos viendo salgan al mismo tiempo y que los oficiales militares pues ya estén decidiendo que no pueden callar. Porque saben que la historia los va a juzgar por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer en este momento crítico. Por eso están hablando. Para mi gusto tarde, pero están hablando. Y nosotros vamos a seguir cubriendo esta historia porque, amigos, esto apenas está comenzando. Esto no se va a detener aquí y lo que está en juego no es solamente la guerra en Medio Oriente, es la credibilidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses y la confianza de sus aliados en todo el mundo.